de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al Pequeño Rebaño. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio para mí nuevamente saludarte. Espero que estés bien y que el mensaje de hoy sea una bendición para tu vida y que te ayude a crecer espiritualmente. Hoy vamos a estar hablando de otra vez el obrador de milagros, segunda señal. Hace poco hablamos de la primera señal. Hoy vamos a hablar de la segunda señal. Oramos. Buen Padre, te pedimos que la enseñanza de hoy sea clara, sencilla, pero que también impacte nuestra vida para acercarnos a ti confiadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Se organizó un viaje misionero para las Islas Galápagos hace varios años atrás. Y el grupo, cuando comenzó a organizarlo, comenzó también a orar por ese viaje misionero. Y una de las oraciones que pidieron a Dios es que hiciera de ese viaje misionero una cita divina. Que Él programara, que Él confeccionara, que Él hiciera posible una cita divina. Yo no sé cómo le llamas tú a cuando tú te encuentras con la persona correcta, en el momento correcto, en el lugar indicado. Hay gente que le dice a eso suerte. Pero la suerte es el Dios de los paganos. La suerte no existe. Tú le puedes llamar a eso providencia, ¿verdad? Divina. O sincronización divina. Así que este viaje se organizó. Y ese grupo oraba y decía, Señor, haz que este viaje tenga una cita divina, un propósito. Así que el viaje se comenzó, llegaron allá a las Islas Galápagos, el grupo, y fueron a predicarle a personas que nunca habían escuchado acerca de Jesús y del Salvador. Las Islas Galápagos se encuentran cerca del Ecuador, ¿verdad? Allí que así estaban allí. Llegó el día final. Recogieron, empacaron las maletas y se montaron en un bus, o en en mi país diríamos una guagua, ¿verdad? En Puerto Rico le decimos así. En inglés es un bus, ¿verdad? En un vehículo de transportación donde caben muchas personas. Se montaron allí. Y esas islas tienen la peculiaridad de que pues no hay mucha vida civil entre una isla y la otra, ¿verdad? Y dentro de la misma isla no hay vida civil como tal. Son lugares turísticos. Así que comenzó el viaje. Ese día era el 12 de agosto de 2006. Y de momento el chofer vio que a la distancia había un hombre caminando en el medio de la nada en la isla. Esa era la isla de Santa Cruz. Y de momento el chofer decidió detenerse. Llevaba un grupo de americanos que habían ido desde Estados Unidos hacia allá para ese viaje misionero. Y el chofer se detuvo y le dio transportación. El hombre entró al bus sudado. Llevaba horas caminando. Por eso este chofer que constantemente hacía la ruta se dio cuenta de que eso no era algo normal allí, ¿verdad? Así que le decidió dar transportación. El hombre se pudo haber sentado en cualquier silla en el bus, pero Dios tenía una silla exclusivamente para él y se sentó al lado de Adán. El hombre que subió al bus se llamaba Raúl, un hombre de edad de un joven adulto. Se sentó al lado de Adán y era la única silla disponible. ¿Por qué? Porque la silla de Adán al lado de él estaba libre, porque él antes de viajar se había fracturado una vértebra, la T12, y tenía mucho dolor y constantemente pues se recostaba para hallar alivio. Así que esa silla por esa razón estaba vacía. ¿Ves?
Pero habían otras sillas también vacías. Pero esa fue la que Dios tenía preparada para él. Así que él se sentó al lado de Adán. Y Adán era el personaje más amigable del viaje misionero. Y no solamente era el más amigable, también sabía hablar el idioma español. Lo había aprendido mucho tiempo atrás, posiblemente lo aprendió para ese momento. Y allí comenzaron la conversación Raúl y Adán. Y en la conversación, Adán le mostró interés a lo que Raúl decía, porque Adán mostró que Raúl tenía un semblante de angustia y dolor. Y en la conversación surgió que Adán la noche anterior había tenido pensamientos de acabar con su vida porque él había estado casado por 30 años y su esposa lo abandonó. Y Adán lo escuchó. Y Adán había pasado por lo mismo. Él y su esposa tenían 15 años de casados cuando su esposa también decidió abandonarlo. Así que Adán no solamente sabía español, sino que también había pasado por lo que él había pasado. Y le dijo, yo te entiendo. Yo también estuve en la posición donde tú estás y también pensé en algún momento dado acabar con mi vida. Y Raúl le hizo la gran pregunta, ¿cómo tú pudiste lidiar con esto? Y Adán tuvo una simple respuesta. Yo me torné a Jesús y Jesús organizó y me dio una nueva vida. ¡Wow! Imagínense, humanamente hablando, era imposible hacer de que estos dos hombres, uno de Norteamérica, otro de allá de Sudamérica, pudieran verse. Humanamente hablando era imposible. Pero Dios, que siempre tiene un plan para nosotros, de alguna manera se las arregla para hacerse accesible a la bendición que quiere darnos. Y ese día que Raúl pensaba que para él no había salida, que para él pensaba que Dios no tenía planes para él, ese día comenzó a entender que sí Dios tenía planes para él y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Desde esa cita, desde ese momento, porque Dios sí sabe hacer las cosas que tú y yo pensamos que Él no puede hacer. Imagínense, un norteamericano, un suramericano, y en un solo momento Dios le comunicó que sí pensaba en él y que podía hacer algo por su vida. Así que la Biblia nos muestra también una historia más o menos similar. Más o menos similar. Vamos a leerla, está en Juan capítulo 4. El tema de hoy, el obrador de milagros, segunda señal. Y hay una frase que quiero acuñar. ¿Estás dispuesto a caminar hasta Caná? Porque la primera señal fue en Caná de Galilea. Pero no solamente la primera, la segunda señal también fue en Caná de Galilea. Así lo escribió Juan. Vamos a ir al texto, Juan capítulo 4, 46 al 54. Dice lo siguiente. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús entonces le dijo, si no ves señales y milagros, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende por favor antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó
la palabra que Jesús le dijo y se regresó a su casa. Y cuando lo vieron a la distancia, sus siervos corrieron a recibirle y le dijeron, ¿tu hijo vive? Y él le dijo, ¿a qué hora comenzó a mejorar? Y ellos le dijeron, ayer a la hora 7ª se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó en él, con él, toda su casa. Es increíble que Jesús hizo la primera señal en Caná y regresó para hacer la segunda en Caná también. Este hombre tenía un puesto de prestigio, servía directamente probablemente al rey. Era judío. No era muy bien visto por los judíos porque estaba sirviendo al imperio que los tenía bajo su custodia. Y este hombre simplemente había escuchado hablar acerca de ese tal Jesús que había convertido el agua en vino. Que cómo Jesús había hecho la diferencia en la vida de una pareja. Que se preocupó por la felicidad. Que se preocupa por la felicidad de las personas. En los detalles grandes o en los detalles chicos. En el que le devuelve el sabor a la vida a las personas. Ahora, ¿sabes cuántas millas hay de Capernaum a Caná? Hay 20 millas. Un 5K son 3 millas y algo. Caminando uno lo puede hacer en 1 hora y algunos minutos. Así que la caminata era bastante larga. Pero a veces nuestra necesidad es lo que nos impulsa a buscar a Jesús. Y gracias a Dios por la necesidad. Porque es cuando tú te das cuenta de ella. Es cuando entonces ya diste el primer paso a estar dispuesto a recibir lo que Dios quiere para ti. Así que este hombre, al ver a su hijo que estaba a punto de morir, tuvo que decir, o paso las últimas horas con mi hijo, o me corro el riesgo de ir a Caná, que puede ser que mi hijo muera a lo que yo voy, pero no tengo nada que perder, porque el último recurso que tengo es pedirle a Jesús que venga y sane a mi hijo. Y si Él lo hace, yo voy a creer. A veces tú y yo buscamos a Dios por las razones incorrectas. Este hombre lo que tenía en mente era, bueno, si dicen que Él hizo el milagro del agua en vino, pues entonces que venga y sane a mi hijo. Si Él lo sana, yo voy a creer en Él. ¿No te es familiar? Señor, si me das tal cosa, entonces te entrego mi vida. Señor, si me bendice, entonces voy a hacer tal cosa. Es que se nos olvidó que Dios nos bendijo desde el día que nacimos. La vida nos las dio Él. Las oportunidades nos las dio Él. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación, no hay mudanza. Toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo bueno que ha ocurrido en tu vida es Dios quien te lo ha dado. Pero el ser humano olvida eso. El ser humano piensa que Dios le tiene que dar algo para el ser humano responder. Pero la necesidad nos enseña que todavía la solución no la tenemos los seres humanos. Está fuera de nosotros, pero está a nuestro alcance. Esa es la buena noticia del Evangelio. Los milagros son reales porque Dios existe y porque Jesús vino. Dios se acercó a nosotros. Y al tenerlo a Él accesible, cualquier cosa puede suceder si lo permitimos a Él obrar en nuestra vida. Entonces lo imposible se puede hacer posible. Y lo sobrenatural puede volverse natural. Así que allí estaba aquel hombre, decidiendo caminar 20 millas. Dejó atrás su casa, se lanzó a la caminata. Llegó sudado ahí donde Jesús y le dijo, desciende, antes que mi hijo muera, sánalo. Y por eso Jesús conocía lo que el hombre pensaba.
Y por eso fue que Jesús dijo lo que dijo. Para desarmarlo, para que él supiera que Jesús sabía cuáles eran sus motivos, cuáles eran sus razones. Él tenía que entender cuál era su necesidad para desear el milagro de Jesús por las razones correctas, no las incorrectas. Hay gente que todavía hoy está esperando una señal para creer. Hay gente que está esperando que las cosas se pongan más difíciles para decir, wow, realmente lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Tengo que hacer algo. Lo que la gente no sabe es que el ser humano no se puede autorrepentir. No puede producir el arrepentimiento, no puede cambiar el corazón, no puede cambiar de rumbo por sí mismo. No lo puede fabricar, no lo puede comprar. Es cuando el amor de Dios alcanza tu vida y la mía. Cuando Dios nos quita destruye las murallas de nuestro prejuicio, de nuestras ideas, de nuestras falsas expectativas, de las piedras que colocamos en el camino. Cuando el amor penetra hasta lo profundo y nos hace entender que nuestra necesidad es nuestra única idoneidad para recibir a Jesús, punto. Nuestra necesidad es lo que nos da accesibilidad a Él. Y entonces el Maestro puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Escuche esta cita del Deseo a toda la gente, página 167, párrafo 4. Mas Jesús ya conocía su pesar, el pesar del Padre, antes de que el oficial saliese de su casa. El Salvador había visto su aflicción. Increíble. Es que Jesús nos conoce a todos por nombre y nos trata como si fuéramos la única persona en el planeta. Antes de que el oficial saliera de su casa, Jesús había visto su aflicción. Por eso también Jesús le dijo, si no ves señales, no estás dispuesto a creer. O sea, tú estás poniendo una condición de que yo opere el milagro para tú creer. Pero yo voy a hacer algo por ti. Y después que Jesús dijo esto, el hombre entró en razón y dijo, wow, este hombre sabe lo que yo estoy pensando. Y entonces se dio cuenta que con humildad tenía que pedir ayuda al que todo lo puede. Y le dijo, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús dice que al que Él viene, Él no le echa fuera. Él recibe a todo el que viene. Él no le dijo, pero ¿por qué tú trabajas para Roma? ¿O por qué tú estás en el partido incorrecto? Nosotros, seres humanos, a veces cuestionamos a la gente que nos pide ayuda. Tenemos que aprender acerca del Maestro. Así que el Maestro le dijo lo siguiente, vete, tu hijo vive. Simple. Eso fue simple. El hombre ahora tuvo la oportunidad de creer en la palabra que Jesús había dicho. La primera señal que Jesús hizo, le dijo a los hombres, llenen las tinajas de agua. Eso era algo que los seres humanos podían hacer. Ellos obedecieron a Jesús y Jesús convirtió el agua en vino. Pero a este hombre Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hoy día el mundo, somos una aldea, somos vecinos. Una persona que vive en África es nuestro vecino acá en América. Lo que ocurre allá, en segundo tú te enteras acá. El mundo se ha hecho pequeño. Vivimos en una misma realidad. Pero Jesús redefine ahora la realidad del tiempo y espacio y le dijo, tu hijo vive. Hay noticias que si se tardan en llegar, causan problemas. Por ejemplo, hace años atrás, muchísimos años atrás, en el 1815, murieron 2,000 soldados porque la noticia se tardó un tiempo, se tardó 2 semanas en llegar a un lugar
después que se había firmado el Tratado de Paz en London, un tratado relevante de paz. En New Orleans, eso ocurrió en el 1815 y murieron 2,000 soldados. Imagínense, 2 semanas después llegó la noticia que habían firmado un acuerdo de paz y ellos no lo sabían y habían muerto 2,000 soldados porque la noticia no llegó a tiempo. Pero Jesús redefinió el tiempo y el espacio, porque ahora el Padre tenía que ir de vuelta. Pero desde la distancia, Jesús sanó a aquel joven. La fiebre lo dejó. El color volvió. La energía volvió. Y los hombres de momento, eso fue un instante. Y los hombres comenzaron a decir, esto es increíble, deja que venga tu papá, se lo tenemos que comunicar. Cuando ese hombre salió de su casa, viajó triste, preocupado, cansado, abatido, angustiado. ¿Qué será? ¿Será que me van a atender? ¿Será que Jesús va a poder hacer algo finalmente? Es que yo necesito ver. Si Él hace algo, entonces yo voy a creer en Él. Pero decidió creer a su palabra. Hoy más que nunca, hermano y hermana, tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice. No en nuestros sentimientos, no en las circunstancias, no en lo que otros han dicho, sino lo que Él dice. Vete, tu hijo vive. Que el hombre se volteó y comenzó a caminar otra vez. Pero ahora iba tranquilo. Ahora podía escuchar los pájaros cantar. Ahora miraba el cielo de manera diferente. Tenía la convicción en su corazón de que el milagro se había realizado. Quiero compartir otro párrafo. Deseado a toda la gente, página 169, párrafo 1. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a Él invocando su gran necesidad. Cuando aquel hombre le dijo, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo, ¿estás listo ahora para creer en mí? Vete, tu hijo vive. Y aquel hombre se volteó y se fue. Y cuando llegó preguntó, ¿a qué hora le dejó la fiebre? A las 7. En esa misma hora fue que Jesús me dijo, tu hijo vive. Y creyó con él toda su casa. Los milagros tienen un propósito educativo. Dios hace lo imposible para que tú creas en Él. Si crees en su palabra. De hecho, Jesús es la voz de Dios hecha audible. Por eso fue que Jesús vino al planeta. Para que tú y yo tengamos acceso a Dios a través de Él. Porque Él es Dios. Así que como Jacob aquella noche que luchó con el ángel, ¿verdad? Por la bendición. Le dijo, no te dejaré si no me bendices. Así el hombre también luchó con Jesús, se quedó allí. Y le dijo, desciende por favor antes que mi hijo muera. Y obtuvo la bendición, como dice ese párrafo. Jesús definió el tiempo y el espacio. Así que no importa lo que tú estés enfrentando en tu vida, si te acercas a Jesús y le pides su ayuda, Él te la dará. Ahora, yo sé que no todas las veces Jesús contesta de la misma manera, pero tenemos que aprender a confiar en su palabra. Esa es la lección de hoy. Esa es la lección de hoy. Confiar en lo que Él dice. No esperar que haga algo para nosotros creer. No es esperar que nos dé algo para nosotros entregar lo mejor de nosotros a Él. Porque así no ocurren las cosas para Dios. Y el Salvador llegó a la casa de aquel personaje y creyó con él toda su casa. Así que la salvación llegó allí. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, para salvar lo que se había perdido. Cuando este hombre llegó a donde Jesús, simplemente vio un hombre vestido, lleno de polvo. Por eso él dijo, si no sana a mi hijo, yo no voy a creer. Si no hace un milagro primero, este hombre es incapaz. No veo nada en él de lo que me habían hablado. Es común y corriente. Pero cuando supo que Jesús conocía lo que él pensaba, entonces entendió que era más que un
un hombre común. Era el único que podía hacer algo por su hijo y se aferró a eso. ¿Cómo tú le llamas cuando tú te encuentras con alguien, con la persona indicada, en el momento indicado, en el lugar indicado y se te da lo que tú necesitas? ¿Cómo tú le llamas a eso? ¿Suerte? La suerte no existe. Como dije ahorita, se llama providencia divina, sincronización divina. Pero Jesús a veces quiere ver si tú y yo estamos dispuestos a caminar hasta Caná 20 millas. 20 millas. Hay milagros que requieren tu parte y es caminar hacia Jesús y estar dispuesto a obedecer y a creer lo que Él dice. Hay una gran diferencia en lo que Él dice versus lo que tú y yo pensamos, versus lo que tú y yo deseamos, versus lo que tú y yo dibujamos de lo que debe de ser. Nuestros sentimientos cambian, pero Dios no cambia. Su palabra una vez se dice es ley. Si la crees. Si la crees. Así que la muerte de la distancia murió ese día. La oración acerca el cielo a ti. No hay distancia, no hay imposibles, no hay separación. Toda persona tiene acceso a Dios a través de una oración. Y la respuesta es instantánea. Dios nos escucha. Nosotros no oramos a Dios para que nos escuche, sino porque nos escucha. Y eso es totalmente diferente. Totalmente diferente. La oración cambia la realidad de tiempo y espacio. Porque ese día Jesús hizo el milagro a la distancia. Y no importa si tú estás lejos o cerca. No importa lo que tú quieras presentarle a Dios hoy. Para Dios todo es posible. Si le pides ayuda, te la dará. Donde hay fracaso es cuando tú dejas de pedir su ayuda. Le quitas la posibilidad a Él de decirte que sí. El hecho de que Él no te vaya a contestar como tú quieres, no significa que no te va a contestar. Pero recuerda que su contestación siempre es la mejor. Le dijo el padre, ve, tu hijo vive. Ese día fue un día diferente en la vida de esa familia. Hoy puede ser tu día diferente. Dios quiere redefinir tu nueva realidad. En Mateo, termino con este versículo. En Mateo 10, 29 y 31. No debes de olvidar lo que dice aquí. Mateo 10, 29 al 31. Dice así. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¡Wow! Dios sabe quién tú eres. Dios sabe cuál ha sido tu caminar. Te puedes acercar. Y cuando escuches su palabra, entonces lo que estaba por morirse en tu vida revivirá, si son cosas buenas. Si son cosas malas, morirán. Pero si no has experimentado una nueva vida, al escuchar su palabra, volveremos a tener vida. Jesús le dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si las recibes, a mí me recibes, dijo Jesús. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo y muchos creyeron en él. Hoy Jesús se acerca a ti y tú te puedes acercar a él. Y para Dios no hay distancia. Dios puede escuchar tu corazón y ve lo que te ocupa, lo que te preocupa, lo que te inquieta. Pero tiene una palabra para ti, la que tú necesitas. Eso se llama sincronización divina. La pregunta es,
¿Estás tú dispuesto a caminar hasta Caná? Oramos. Querido Dios, gracias porque tú nos das el acceso a ti con una simple oración. No tenemos que caminar hasta algún sitio. El acceso es instantáneo. Y tu respuesta es la que necesitamos. Bendice a cada oyente, guíales en su vida. Y si alguno está pasando por un momento difícil, que tu palabra le dé esperanza y que crea en tu palabra. Y entonces podrás regresar a la casa tranquilamente. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para ti.